Me presento, mi nombre es Juliet Jaime, soy profesora en este momento a tiempo completo de Economía de la Universidad de Pamplona. Ando por acá en los fríos norte santanderianos y Ujú, pues me gustaría empezar esta entrevista pues primero que todo dándole la bienvenida, agradeciéndole pues por haber aceptado este espacio de conversación y pues explicándonos pues que de una u otra forma esta actividad lo que hace o surge de una u otra forma es esa insignia de la asociación que de una u otra manera se ha venido haciendo cada año en el marco pues de la celebración del Día del Economista. Entonces me ujú. gustaría contarle un poquito cuál es el objetivo de esta reunión y es pues es precisamente reconocer a esos economistas colombianos que de una u otra forma han realizado esos aportes a la comunidad académica nacional con ese desarrollo de profesión como economistas y pues de una u otra forma lo que busca es dejar ese mensaje motivacional a esos estudiantes en formación, incentivando pues de una u otra forma ese amor propio por la profesión de nosotros los economistas. Entonces, pues también me gustaría resaltarle que el video quedará pues en el canal de YouTube de la asociación para futuras consultas y como memoria pues de este gran reconocimiento. Entonces, me gustaría pues hacerle unas preguntas, en ellas pues iniciar preguntándole quién es Eduardo Lora, dónde nació, dónde se crió. Bueno, gracias. Bueno, yo soy bogotano, diría más bien chapineruno. Maravilloso. Soy del barrio de Chapinero totalmente. Eh, yo estudié economía en la Nacional. Empecé allá a estudiar economía en el año 70 y terminé el año 76. Me demoré como 6 años y medio porque esa fue una época de muchos tropiezos de la Universidad Nacional. Hubo varios cierres, etcétera. Eh, luego, después de estudiar un par bueno, varios cargos, más o menos de economía, y de ser profesor en la Universidad del Valle, yo estudié un máster en economía, Master of Science en economía en la London School of Economics, gracias a una beca que se estableció en ese momento llamada la beca Kerry, que fue una beca que estableció el Banco de la República. Yo creo que existe todavía, pero en ese momento fue la primera. Eh, y pues yo tuve realmente una gran suerte de habérmela ganado y pues me permitió estudiar en la London School of Economics, pues que es un gran sitio. Entonces, o sea, digamos como la supersíntesis de mi carrera, digamos, antes de ejercer más o menos. Ay, qué felicidad. Y me gustaría preguntarle si tiene alguna anécdota que recuerde que le genere felicidad o nostalgia de su infancia y que quiera compartirnos. De mi infancia, yo diré, de mi infancia diría que yo pasé muy aburrido en el colegio. A mí el colegio no me gustaba nada. No le Eh, gustaba nada. Y no, hoy no, en día es no, uno de los más grandes economistas del país. no, y yo me escapaba del colegio todo el tiempo, sobre todo ya en los últimos años, digamos como desde tercero, de bachillerato, como lo llamábamos entonces, digamos desde noveno, y faltaba muchísimo al colegio porque el colegio era aburrísimo y no era porque no estudiara, no, curiosamente me escapaba muchas veces del colegio para hacer cosas, sobre todo con un compañero que tenía que era supremamente inteligente, es supremamente inteligente, y nos dedicamos mucho tiempo a hacer cosas extras y a hacer hasta concursos de a ver quién respondía más rápido los ejercicios de álgebra. Y, en fin, y también, pues obviamente pataneábamos, íbamos a jugar billar precisamente a Chapinero y todo eso, pero digamos que mi vida propiamente del colegio, qué cosa tan aburrida. Antes del colegio. Qué buena enseñanza. Es una buena anécdota, porque quién lo diría, ¿no? Hoy, digamos, una persona tan intelectual y decir como que súper aburrido el colegio es bastante interesante. Y bueno, dentro de las preguntas o de los interrogantes, nos gustaría saber cuál es la mayor enseñanza que le dejaron sus padres dentro de su crianza. Bueno, esa es una pregunta muy personal realmente, pero yo diría que la disciplina tremenda de los dos. O sea, mi papá y mi mamá fueron personas supremamente trabajadoras, supremamente disciplinadas y exigentes consigo misma. Entonces yo sí diría que esa fue lo más importante que yo creo que me marcó a mí. Y algo que para mí fue siempre muy importante es que mi mamá más o menos sabía que yo era como medio, eh, digamos, indisciplinado, pero mi mamá siempre me estimuló y creyó mucho en mí. Eso para mí fue una cosa
y sigue siendo una cosa muy importante en mi vida. Bastante motivadora. Mm. Y bueno, profe, cuéntenos acá, ¿qué le gusta hacer a usted en su tiempo libre? Bueno, ahorita estaba acabando de ver un partido de fútbol, aunque no es que yo sea tremendamente aficionado al fútbol, pero pues yo creo que de las cosas que a mí más me gustan son, digamos, llamemos por un lado placeres intelectuales y por otro lado placeres con la naturaleza, ¿no? Con mi esposa compartimos mucho, digamos, el gusto por el arte, por la literatura y también por las caminatas y el gusto por los sitios de belleza natural. Entonces, sí, todas esas cosas. Qué bonito. Y si pudiera elegir una palabra para describirse a usted mismo, ¿cuál sería? Uy, esto está muy difícil. Y, no sé, si le preguntara a mi esposa, creo que les responde No, más rápidamente que yo, pero supongo que, no sé, tal vez algo así como impaciente debería ser como la palabra más próxima, tal vez. ok. Bueno, a veces es muy retador, ¿no? Hablar sobre uno mismo es una de las cosas que más nos cuesta. En eso sí estoy completamente de acuerdo. Muy difícil. Em, y bueno, ahora las personas que nos van a ver, que nos van a escuchar, nos gustaría saber un poco, que habláramos un poco sobre sus inicios profesionales. Ya nos contó un poquito dónde estudió economía, pero Sí, sí. específicamente creo que al público le gustaría escuchar cómo llegó a estudiar economía y por qué usted específicamente eligió estudiar esta profesión. O sea, entre tantas profesiones, o sea, ¿por qué fue economía la que le apasionó? Yo no creo que yo tuviera un buen argumento ni tuviera mayor idea de que iba a estudiar. Esa es la verdad. Tenía una idea remota de que eso de pronto servía un poco como para ayudarle a los demás. Yo no sé por qué yo tenía como esa idea, ¿no? Pero yo realmente no sabía bien qué iba a estudiar. Y me imagino que eso es lo que le pasa a la mayoría de los economistas, que realmente no saben a qué se meten. Y en esa época había muy mala orientación sobre qué eran las carreras, ¿no? Uno no conseguía muy buena información. Entonces, digamos que un poco por descarte, yo dije, bueno, pueden ser o ingeniería o arquitectura o economía. Y entonces, un poco por descarte quedé con economía, pero no, yo no digo que yo tuviera una enorme motivación. Y no me pone a decir eso. Bueno, y esta sí es un poco más mía porque usted dice que por descarte, pero hoy en día se arrepiente de haberlo escogido. No, Hubiese no, dicho como, no sé, tal vez hubiese estudiado mejor una ingeniería, de pronto me hubiera ido mejor o no, ya no. definitivamente convencido de que fue la carrera que hoy le agradece, digamos, su trayectoria de vida. Sí, sí, yo creo que fue una suerte realmente, porque al final yo le saqué el gusto y empecé a descubrir que muchas de las cosas que se hacían en economía, especialmente, digamos, los retos intelectuales, académicos, me venían bien, curiosamente, ¿no? Pues aunque me iba bien en el colegio, pero no era que fuera pues una persona muy concentrada en mis estudios, pero en economía sí, como que fui descubriéndolo y empecé a encontrarle el gusto y creo que sí, yo me siento muy satisfecho de ser economista y creo que yo he tenido una gran suerte de poder haber hecho muchas cosas distintas en economía y como economista. ¿Y hay alguna experiencia o anécdota que nos desee compartir desde los estudios de economía? Desde los estudios, propiamente en los estudios. Sí, ajá, Sí, bueno, no, yo lo que diría es que pues es una pena que yo haya estudiado en un momento en que la Universidad Nacional estaba tan mal y que la carrera de economía estaba tan mal. Empezó bien, los primeros semestres, y ahí fue cuando me entusiasmé mucho con la economía, especialmente tal vez no sé, 2 semestres o algo así. Pero después fue patéticamente mala. eh, y, y no encontré realmente muchas posibilidades de desarrollarme, aunque ya tenía muchas inquietudes. Entonces, pues por fortuna después entonces vino la posibilidad sobre todo después en la Universidad del Valle, siendo profesor, bueno, uno es profesor porque quiere aprender de algo que va a enseñar, ¿no? sí, así es. Es un poco como absurdo, ¿no? Pero cuando uno tiene que enseñar algo, es un gran reto entenderlo y aprenderlo. Y entonces para mí, los años de profesor en la del Valle, que fueron unos antes de irme al LSI y otros después, pero fueron realmente una gran oportunidad de aprender, de estudiar.
Qué bueno. Bueno, y también dentro de las preguntas que nos acontecen el día de hoy hay una bastante interesante porque pues ya nos ha contado bastantes cosas, digamos, de importante dentro de su recorrido, pero ¿cuáles son esos principales hitos dentro de su carrera profesional que usted resalta como economista? ya más allá de los estudios. Sí. Eh, bueno, yo creo que el primer, bueno, es que hubo uno antes que creo que fue importante, antes de irme a la del Valle. Por pura suerte, a mí me ofrecieron trabajar como investigador. En ese momento, digamos, ahora lo llamaríamos asistente de investigación, pero en ese momento se llamaba investigación del Departamento de Estudios Económicos de de la Asociación Bancaria. Eso fue ya hace la bobadita de 50 años, o algo así, o 49. Bueno, eso y otra cosita antes que sí había sido asistente de investigación. Entonces, digamos que yo tuve, lo que quiero decir es que tuve una gran suerte en que al terminar mis estudios de economía me pude enrolar en trabajos como economista y como asistente de investigación. Eso fue una gran suerte porque, claro, eso pues digamos como que marcó un poco hacia dónde me iba a mover y pues hacia dónde eventualmente me moví, de tal manera que yo destacaría eso. Y luego, después de, de haber regresado de Londres y de haber estado un año y medio más en la Universidad del Valle, pues yo tuve nuevamente muy buena suerte porque primero fui a estudiar, a trabajar a planeación unos pocos meses y después me ofreció José Antonio Campo, que ya era el director de Desarrollo. Eso es increíble, yo siempre lo digo. José Antonio Campo tiene mi misma edad, nos llevamos unos pocos días de diferencia, pero en ese momento él ya era un economista completamente consolidado, ¿no? Y yo estaba empezando, ¿no? José Antonio fue una persona muy precoz toda su vida. Pero entonces, él me ofreció ser editor de coyuntura económica en Desarrollo, que era un reto fenomenal. Esa era una revista muy destacada. La revista sigue existiendo, pero ya no tiene tanta influencia como tenía en ese momento. Era una revista en la que realmente se discutían todos los aspectos de la política económica y tenía mucho impacto y mucha influencia. Entonces, ser editor de esa revista era un reto enorme. Entonces, yo creo que yo tuve una enorme suerte en tener una serie de posibilidades, de oportunidades muy buenas, muy buenas. Y yo se lo atribuyo mucho a la suerte y se los atribuyo mucho, desafortunadamente, tengo que decirlo, a las conexiones, no en el sentido de que hubiera palancas, no, yo nunca he conseguido un puesto con palancas ni nada que se le parezca, sino en el sentido de que alguien me conocía. Es que esa es la, digamos, la cosa Muy importante. muy importante. Y en ese momento, pues, había pocos economistas, no éramos muchos. Entonces, pues, si uno conocía a algunas de las personas que ya estaban establecidas, pues tenía unas posibilidades muy grandes. Entonces, era un mundo realmente muy distinto al como es el mundo de ahora de los economistas recién egresados, que es un mundo muy duro, mucho más duro del que me tocó a mí. Bueno, yo estoy encantada con esta entrevista, qué afortunada. Y dentro de las preguntas o de, digamos, de conocer también un poco sobre su experiencia, nos gustaría conocer cuál podría decir que ha sido su mayor logro y reto como profesional. Yo no sé, hay una cosa como una especie de logro retrospectiva que retrospectivamente a mí como que me enorgullece, que es ese libro mío que se conoce tanto, que es el libro de técnicas de medición económica. Eh, Porque ese libro surgió de mis debilidades. Entonces, en esa época no existía nada parecido. Entonces, aprender lo que hay en ese libro, descubrir lo que hay en ese libro, para mí fue un esfuerzo difícil. Y lo empecé a hacer como asistente de investigación, luego como profesor, etcétera. Y entonces, ese libro lo empecé a escribir incluso, y estaba escrito en gran parte incluso antes de irme a estudiar a Londres. Después ya cuando regresé, y especialmente en Desarrollo, el- tuve un cierto apoyo para poder terminarlo, etcétera. Entonces, eso yo creo que, creo que le ha ayudado a mucha gente. Y para mí es un gran logro ver que sigue siendo un libro que es, pues claro, ya hay muchos más recursos de muchos lados, entonces ya no es como cuando en el momento que salió,
pues era de gran utilidad para todo el mundo. Yo creo que todavía sigue siéndolo y pues tiene más recursos y es un libro más moderno, obviamente, que en ese momento, pero es para mí es una gran satisfacción que ese libro salió y además que salió más o menos por la misma época en que nació mi primer hijo. Entonces, esas dos fechas tienen una cierta relación. Ay, qué lindo. Justamente pues de eso surge la siguiente pregunta y es, ¿qué es de eso de lo cual se siente muy orgulloso, tanto desde lo personal como de lo profesional? Sí, de lo profesional, eso y después, bueno, los libros más recientes que he escrito ya después de haber, digamos, salido de mi trabajo en el que estuve muchos años, yo no, pues como 15 años en el BIT, de lo cual también me siento orgulloso porque, porque en el mundo en el que yo me crié y en el mundo en el que empecé a trabajar y en el mundo en el que, digamos, tuve mis primeros años profesionales, era un mundo bastante pequeño, en el sentido de que todo se estaba referido a Colombia, e incluso pues cuando uno hablaba con más gente de la profesión, etcétera, todo casi se circunscribía a Bogotá y a gente pues muy parecida a uno en su cultura, en todo. Entonces, haber ido después de Desarrollo o haber venido, porque aquí estoy viviendo todavía en Washington, haber venido a una entidad internacional como es el BID, a trabajar con gente de muchas nacionalidades y a aprender de muchos países para poder hacer cosas sobre muchos países, realmente fue un reto enorme y algo pues de lo que yo aprendí muchísimo. Entonces, sí, es algo que para mí es importante destacar. Bueno, yo estoy acá, aunque estoy tomando, digamos, haciendo las preguntas de la entrevista, el orgullo y la motivación que sale también de esta charla es bastante motivador, ¿no? Porque a veces uno también como profesional tiene unos referentes bastante buenos y pues qué orgullo que precisamente sea usted la persona que nos esté acompañando el día de hoy y sobre todo para reconocer esa trayectoria tan importante dentro Mm. del mundo de nuestro campo, ¿no? De los economistas hoy en día. Y en la actualidad, ¿cuál cree usted que es el mayor reto en la formación de los economistas? Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Bueno, si me están oyendo otros economistas, creo que es importante, o gente que esté pensando en la disciplina, eh, yo he estado trabajando sobre este tema bastante en los últimos meses. Ya había escrito por allá hace, yo no sé, 20 años, o no sé hace cuánto, quizás más, un pequeño artículo precisamente sobre la formación de los economistas en América Latina, que tuvo algún impacto más o menos, se conoce por ahí, hay algunas citas todavía que se hacen de ese artículo. En ese artículo básicamente yo estaba en el BIT todavía y lo que queríamos era ver, digamos, qué tan diversos eran los estudios y qué era lo que hacían los estudiantes de economía, los programas de economía en toda América Latina, más o menos, ¿no? Eso era, porque en ese momento era muy difícil conseguir información sobre eso. Entonces, pues, nos apoyamos de distintos centros de investigación y la conclusión más grande fue, y en cierta medida desilusionante, fue que en general todos los programas de economía eran iguales. Había muy pocas diferencias. Había habido diferencias antes, en la época en que yo estudié había más diferencias porque había orientaciones, digamos, más hacia la economía marxista y había otras orientaciones, digamos, mezcladas, ¿no? En mis primeros años como estudiante y como profesor, había una cierta diferenciación de los programas de economía. Pero ya cuando hicimos este estudio, como digo, más o menos hacia principios de los 90, yo creo, o mediados de los 90, impresionante, todos los programas eran iguales, básicamente, pequeñísimas variaciones y todos básicamente querían copiarse de los estándares que se han establecido en Estados Unidos, incluso con enseñanza basada en textos escritos en Estados Unidos y con poco interés de los temas nacionales y con poca, digamos, como eh, adecuación adecuación al tipo de estudiantes, al tipo de problemas del país, etcétera. Entonces, eso fue una cosa muy notoria. Entonces, ahora que llegué de nuevo a este tema, que fue hace unos pocos meses, y me puse a estudiar otros aspectos
de la enseñanza de la economía, o no de la enseñanza, de la formación y del mercado laboral de los economistas, pues lo que me encuentro yo realmente es algo, y el economista en este caso en Colombia, ya no es América Latina, no Colombia, pues es una situación tristísima. Es lo único que tengo que decir, es una situación tristísima. O sea, Mm. en Colombia hay, en el mercado laboral de los economistas, hay 80.000 economistas trabajando. De esos, puede decirse con alguna, digamos, generosidad, que hay por ahí unos 15.000 o algo así, que hacen algo que tiene alguna relación con la economía. Yo no digo ni siquiera que estén trabajando como economistas, no, no, que tiene alguna relación con la economía. Digamos que hay que tener sirve tener un conocimiento básico de alguna cosa de contabilidad o que sigue tener un conocimiento básico pues, de qué es el PIB y qué es la inflación, o sea, las cosas más elementales. Estrictamente como economistas, según las encuestas de hogares, no trabajan en Colombia sino 2.000 personas, de las 80.000 que estamos hablando. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, cuando uno va y le pregunta, porque hice unas cuantas encuestas, como 500 encuestas, tanto a empleadores de economistas como a economistas que están trabajando, no estudiantes, sino economistas que están trabajando. Y en este caso que están trabajando como economistas, ¿no? En este caso sí que están trabajando como economistas. Hice unas 500 encuestas con la ayuda de varias universidades, que eso fue muy importante, con la ayuda de la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes, EAFIT, bueno, en fin. ¿Qué fue lo que encontré? Lo que buscábamos en esas encuestas era cuáles son las habilidades y las capacidades y los conocimientos que buscan los empleadores cuando piensan en un economista y cuando están trabajando con un economista, ¿no? Porque le preguntamos a jefes de economistas. Y también esa misma pregunta las preguntamos a los economistas que están empleados como economistas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es útil en el mercado laboral? ¿Qué es lo que demanda el mercado laboral? Bueno, pues lo que demanda el mercado laboral son primero que todo lo que llamaríamos habilidades blandas o habilidades, digamos, no técnicas. Saber relacionarse con los demás, saber comportarse en un grupo de trabajo donde hay jerarquías, saber comunicarse, en fin, no va a listarlas todas, pero un conjunto de habilidades, digamos, no técnicas de relacionamiento y de comunicación. Luego, un conjunto de habilidades que tienen que ver, que tienen algún grado técnico, pero que no son sofisticadas, pero que son muy importantes. Entender las estadísticas básicas de economía, entender los indicadores básicos de economía, entender el contexto legal e institucional en que opera la empresa o el sector o la institución a la que nos estamos refiriendo, etc. Y solo por allá en el último nivel, y no lo estoy diciendo en forma hiperbólica, no, solo por allá en los últimos niveles está la enseñanza, el conocimiento más o menos sofisticado de economía, de los modelos micro, los modelos macro, ¿no? Sencillos, ni en la encuesta ni siquiera nos metimos a preguntar cosas complicadas, o la econometría complicada. No, eso por allá, eso queda por allá, por allá, lo último, eso no le importa prácticamente a nadie. Excepto, claro, si uno está, y en la encuesta lo podíamos distinguir, si uno pues es profesor de economía o si está pues en un centro de investigación, que habrá unas poquiticas personas que estén en un centro. Sí, claro, hay un grupito de gente muy selecta, muy afortunada, como fui yo en mi momento, pues que le van a servir esos conocimientos. Pero es un grupo muy chiquito, muy chiquito. Al resto de la gente, lo que le cuenta para desempeñarse bien como economista, son muchas otras cosas que desafortunadamente no se les pone suficiente atención en los programas de economía ni en las facultades. Entonces, realmente ese es un tema para mí verdaderamente dramático. Y el hecho pues, que ustedes me estén haciendo esta entrevista, pues me da la oportunidad de decir, carambas, hay unas instituciones gremiales en Colombia como AFADECO, como la academia, como la Asociación de Estudiantes, como se llame, Nada. Canadeco, en fin, que tendrían que estar preocupadas
viendo a ver qué hacen para resolver este problema y viendo a ver qué hacen para que no haya 50 y pico programas de economía porque no se necesitan, y viendo a ver qué hacen para que los estudiantes entiendan las problemáticas y las variables y las cosas que importan, y no las cosas sofisticadísimas en las que pretendemos que se forma un economista, ¿no? Que entienda cálculo diferencial para poder resolver los modelos de maximización dinámica. No, son tonterías, ¿no? Ni siquiera el modelito ISLM, que no, pues que es como, digamos, el caballito de batalla de todos los economistas para estudiar macro. No, ni siquiera eso se necesita. Ni siquiera eso se necesita. Yo no digo que esté mal que se sepa, si uno ya sabe todas las demás cosas. El problema es que el programa de economía, los profesores van como a la carrera y el programa va como a la carrera para que los estudiantes lleguen finalmente a esa cúspide allá sagrada en la que se entienden unos modelos complejísimos. ¿Y qué? ¿Y qué? Han pasado por la carrera por cosas muchísimo más importantes y muchísimas más necesarias para la vida laboral. Entonces, ese realmente es el tema que a mí me parece muy grave de nuestra disciplina en la actualidad en Colombia, y me temo que en otros países también, ¿no? Eso no creo que sea solo colombiano. Bueno, pues bastante reflexiones nos va dejando el día de hoy y por eso es importante, profe, la pregunta de qué consejo o mensaje les daría a los jóvenes que se están formando como economistas. Primero que todo les preguntaría, ¿están seguros? ¿Está seguro que la economía es la disciplina para usted? Porque es que la economía es acerca de una cosa muy poco útil, como se enseña en la actualidad. La economía es acerca de formarse para hacer investigación en economía, ¿no? Para hacer estudios sofisticados o variables sofisticadas, manejar bases de datos complicadas, hacer econometría. Y yo estoy absolutamente seguro que la gran mayoría de estudiantes de economía no están pensando en eso como lo que quieren hacer después en su vida laboral. Entonces yo les diría, oiga, estudien otra cosa. O, oiga, ponga suficiente presión en su facultad o en la FADECO o donde sea, a ver si cambian estos programas de economía para que se vuelvan algo aterrizado, algo que les sirva a los estudiantes. Y incluso yo les diría, oiga, ¿no será mejor que usted estudie alguna carrera técnica en la que pues desarrolle sus habilidades para las cosas que el mercado necesita? Yo sí, cualquier economista que esté empezando, sobre todo, le diría, seguro que usted es lo que quiere estudiar economía, es que usted sabe de qué se trata esta vaina y para qué es que tratan los profesores de formar a los economistas. No es para lo que demanda el mercado, es para otra cosa completamente distinta. Bueno, perfecto. Y ya cerrando, profe, con las preguntas, me gustaría preguntarle por qué quisiera que recordaran a Eduardo Lora y cuál quisiera que fuera su legado. Y si quisiera compartirnos un mensaje final para esta entrevista, maravilloso. Eh, no sé, yo creo que en vista de lo que dije en los últimos 15 o 10 minutos, no sé, quizás que me recuerden como alguien que cuestionó su propia disciplina en muchos aspectos, ¿no? Pues como alguien que también trató de contribuir a que quienes estudiaban economía tuvieran más posibilidades, quizás. Sí, no estoy muy seguro. Pero yo diría, y como lo dije también en una entrevista por ahí que me hizo Isa López, que está por ahí en internet, no, a mí no me van a tomar como ejemplo para nadie, porque no soy un buen ejemplo. No, porque mi carrera fue muy rara, dependió demasiado de la suerte, y no son las carreras actuales, entonces no piensen en mí, piensen en otra cosa. Bueno, pero ¿cómo le gustaría que lo recordaran? Profesionalmente y de manera personal, ya creo que la profesional nos quedó un poco clara como una persona crítica a la disciplina, pero personalmente, Bueno, no, yo creo que a mí me gustaría que me recordaran me recordaran por mis libros sobre Colombia. El de técnicas de medición, claro, si usted está estudiando economía o usa la economía de verdad, ¿no? Pero incluso si usted no es economista y mucho más si no lo es, para mí sí es, digamos, importante pensar en que el libro de los colombianos somos así es un libro interesante para mucha gente, o que el libro de Economía Esencial de Colombia es un libro que le ayuda a mucha gente
a entenderse en la vida económica del país. No entender la economía, ni aprender economía, ni nada, no, es que sin cuidado. Eso no me parece que tenga que ser un objetivo, sino a todas las personas les ayudaría mucho en su vida tener un conocimiento, un entendimiento básico de los aspectos económicos de sus vidas. Yo no estoy diciendo que entender economía, ni entender modelos, ni todas las pendejadas que estudiamos nosotros, no estoy hablando nada de eso, sino me gustaría que me recordaran como esa persona que trató de abrirle al público en general la mente sobre lo que es realmente la economía y sobre la manera como somos los colombianos. Eso para mí sería un logro fabuloso. ¿Y algún mensaje final que nos quiera compartir, que nos quiera dejar, pues ya que esta entrevista la van a ver muchas personas, serán compartidas también pues con muchos estudiantes que han querido también conocer sobre su experiencia y demás también profesionales? ¿Algún mensaje para cerrar? Sí, yo les diría, nunca dejen de cuestionarse ni lo que hacen, ni lo que son, ni los planes que tienen para el futuro. Eso sería lo que les diría. Bueno, profe, pues demasiado honrada de ser yo la persona que le pudiese entrevistar hoy. Un gusto para nosotros, para Fadeco que nos pudiese acompañar, que pudiese sacar de su tiempo para estar hoy aquí con nosotros y pues qué alegría que nos pudiese compartir un poco, porque sé que es muy poco, de su trayectoria profesional, de su vida y sobre todo ese mensaje que estoy seguro que muchos se van a sentir muy identificados con usted. Bueno, no, Juliet, muchas gracias a ti, muchas gracias a Fadeco y pues gracias a todos los que nos escuchen y encuentren que esto pues les resulta interesante o divertido o no sé, lo que sea, pero que les interese.